Buen día, profe, ¿cómo está? Eh, Había cometido un error y había puesto esta clase, pero me imagino que entraron por ahí, ¿no? La había puesto para mañana. La reunión estaba programada para el 24, pero bueno, es hoy, de todas formas. Si acaso falta alguno de los grupos de ustedes, eh, por favor, pasen ese chisme de que se conecten a esa reunión que dice miércoles 24. Entonces, ¿cómo les fue con los problemas? A ver, alguien que me cuente algo. A mí no me quedó muy claro el segundo punto, profe. ¿Cuál No sé fue si el lo podemos segundo como punto? mirar. ¿Y el otro lo hicieron? El otro sí. Eso estaba Está pues, muy fácil, ¿no? relativamente sencillo. Todos son muy fáciles. Bueno, Pero el segundo que hicimos no me quedó muy claro. el segundo, el que dice que un recipiente rígido, no sé qué cosa, contiene al principio un vapor que... ¿Sí? Sí, sí, sobre todo por el... No sé, es que yo pues estaba leyendo el libro también y no me quedó bien como la terminología clara del 3. Espera, lo leo para... Bueno, hagámoslo, no hay problema. Hagámoslo en un momentico, hacemos ese, hacemos el otro. Ahí pasea El la del cámara. refrigerante. El del 134, no me queda claro bien a qué... El, el que está ahí anunciado como 358, ¿lo hicieron? Sí, Sí, señor. Bueno, el 331 no. ¿O alguien lo hizo? También lo hicimos, profe. ¿Quién me estaba hablando ahorita? Que no le había quedado claro. ¿Qué parte no te queda clara? lo del refrigerante, o sea, no entiendo muy bien bueno, a qué se refiere bien. Es la misma cosa, es que eh, cualquier químico que tenga cambio de fase, cualquiera, tiene su diagrama de campana, cualquiera, porque la campana es simplemente eh, el sector donde el químico, llámese agua, llámese refrigerante, llámese cualquier cosa, pues cambia de fase. Eh, Hay un refrigerante ahí que dice que contiene un poco de masa de refrigerante a menos 10 grados Celsius. Dentro de un cilindro pistón de 12 kilogramos de masa y 250 milímetros de diámetro. Y la presión afuera, 88 kilopascales. Entonces, lo primero que tienen que averiguar ustedes es cuál es la presión aquí interna, ¿cierto? Presión interna es igual a 88 más fuerza sobre área. No sé cuánto dará, pero esa es la presión total. ¿Cuánto dio esa presión para si alguien ya hizo el problema? 90 kilopascales. ¿Cuánto?
Alrededor de 90 kilopascales. No, dígame, no, los ingenieros no hablamos alrededor porque alrededor se nos caen las cosas. Allá un ingeniero dijo que alrededor de no sé qué y se le cayó un puente. Son, ¿Cuánto? ya, que estaba buscando la hoja. 90,380 kilopascales. Bien, esa es la presión, que es constante además porque eso es un cilindro y no hay nada más, de modo que la presión con un pistón que se mueve libremente, la presión es constante. Entonces esa presión es todo el tiempo. Buscan ustedes la presión de saturación de menos 10 grados para el R134. Entonces van a las tablas de R134 y buscan esa. Es decir, lo importante es que el refrigerante, igual que el agua, igual que cualquier otro elemento que cambie de fase dentro de nuestro análisis, tiene esa curva donde se muestra el cambio de fase. Si uno está usando oxígeno a muy bajas temperaturas o nitrógeno a muy bajas temperaturas, también el oxígeno y el nitrógeno a muy bajas temperaturas o a presiones muy altas entran en el proceso de cambio de fase y se vuelven líquidos. Entonces también tienen campana de vapor. Y cuando están en ese estado, las ecuaciones de gases no funcionan y hay que utilizar tablas de gases. ¿Sí está clara esa parte? Sí, profe. Entonces, fíjense que el proceso ya es el mismo, solamente que hay que utilizar las tablas de R134 que están por allá más adelante. Y no sé cuál sea la presión de saturación, por mirar cómo empieza el problema. ¿Cuál es la presión de saturación a menos 10? Vayan a tablas de R134, tabla de saturación temperaturas, buscan menos 10. 200.74 kilopascales. ¿Cuánto? 200.74 kilopascales. ¿Así de alta? No Ese puede. señor aparece en la tabla A11 de refrigerante A134. Me parece muy alta. Supremamente alta. Eso son casi 2 atmósferas de presión. A menos 10. Bueno, supongamos que sea eso. O sea que esta presión, si la lectura está bien hecha, esta presión es 200.64 y estamos a 90.38. De modo que estamos, aquí arranca el proceso en vapor sobrecalentado y de ahí para adelante pues lo que suceda. No sé qué más dice. Se transfiere calor hasta que su temperatura sube a 15, no sé, pensemos por ejemplo, exagerando un poquito, que la temperatura de 15 sea por aquí, entonces se transfiere calor hasta que su temperatura es 15, este es el estado final del proceso, y como es un proceso de presión constante, pues esta es la situación. De ahí para adelante, el uso de las tablas es exactamente el mismo, pero mucho cuidado con eso. Ahora, con las tablas de refrigerantes, en todos los libros, hay algunas diferencias, de modo que si empiezan utilizando la tabla de Sengel, todo el tiempo usen esa tabla. O si empiezan utilizando lo de Shapiro, todo el tiempo usen esa tabla. Porque en las tablas de refrigerantes no hay un estándar para nivel de referencia. En el agua se utiliza el 0 para nivel de referencia, es decir, la entalpía y la energía interna del agua se colocan como 0 a 0 grados. Es un nivel de referencia porque a uno lo que le interesan son los cambios. Y entonces cuando le interesan los cambios solamente le interesa un nivel de referencia. En refrigerantes no se han puesto de acuerdo. Unos utilizan 0
otros utilizan menos 32, otros utilizan menos 40. Simplemente son niveles de referencia diferentes. Entonces las tablas tienen valores diferentes. Aunque los deltas dan iguales, en deltas de energía, en volúmenes no. Entonces, cuando van a hacer problemas en donde están químicos refrigerantes de estos, R134, R12, R600, todos utilizan una sola tabla. Es decir, si utilizan Sengel, siempre esa. Si utilizan, no sé, cualquiera que utilicen, siempre la misma tabla para saber que el nivel de referencia siempre es el mismo. O si utilizan una aplicación en su teléfono celular como Thermoprops, verifiquen dónde está el cero. Si utilizan Thermograph, verifiquen dónde está el cero para saber qué es lo que están haciendo, porque simplemente eso es como tomar niveles de referencia de alturas diferentes para cálculo de potencial. Pues simplemente si uno tiene eso, se enloquece. Y el nivel cero, pues es ¿qué? El centro de la Tierra o el centro del sistema solar, o no sé. Por eso se toman niveles de referencia. De ahí para adelante el procedimiento pues es idéntico. El 343 es un problema que está en la 6ª edición de Sanger, que fue de donde saqué esa copia. Y si realmente no es un problema supremamente bien planeado, no sé por qué lo quitaron de la 8ª y 9ª edición. Pero vamos a hacerlo. Dice, hay un dispositivo cilindro émbolo con un resorte ahí encima. Tiene, voy a escribir a este lado, una masa de 0.5 kilogramos de agua a 4 megapascales, 400 grados Celsius, condiciones iniciales. La constante del resorte, K, voy a ponerla como 90 kilonewtons por metro. Básicamente es una cosa que no me gusta el libro de la 6ª edición y casi todos son traducidos por mexicanos. Allá todavía utilizan el centímetro, el sistema internacional no admite el centímetro. Si ustedes cogen libros traducidos mexicanotes, traducen inch por ínadas, cuando sabemos que son pulgadas. Entonces hay algún problemita. A mí no me gusta usar los centímetros, por eso paso la constante que tienen ustedes ahí a 90 kilonewtons por metro. Y el diámetro del émbolo es 200 milímetros. Bueno, el agua que está aquí sufre un proceso de tal manera que el volumen final es un medio del volumen inicial. Se pregunta la temperatura y la entalpía final del agua. Lo importante del problema pues es el análisis de qué es lo que pasa realmente dentro del proceso. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Necesariamente dibujar el diagrama PV. Yo voy a dejar dibujados los dos diagramas permanentemente en el tablero. Voy a tratar de escribir muy poquito en el tablero. Ustedes hacen los cálculos, alisten tablas, alisten calculadoras, porque hay mucho que hacer.
De modo que me dan datos nomás y yo voy graficar mirando los datos que les pasa para que ustedes hagan eso y tener las gráficas siempre en el tablero. Entonces, el punto número 1, o sea, la arrancada. Bueno, dice una cosa importante que dice que al comienzo, o sea, en el punto número 1, el resorte no está ejerciendo ninguna carga, o sea, está sin comprimir o sin extender. De modo que nosotros decimos, nos dan un dato de 400 grados Celsius. Eso es una temperatura superior a la crítica. De modo que esto necesariamente está en sobrecalentamiento. Voy a tratar de dibujar el problema lo mejor que se pueda aquí. Entonces, bueno, estos son 4 megapascales. Acuérdense que la presión crítica son 20 y pico de megapascales, la presión de arriba, y que esto no es lineal. Bien, una temperatura de 400, voy a ponerla más o menos así. Podría ser así. Acuérdense que la que pasa por aquí hace punto de inflexión y sigue es 374. De modo que el punto 1 está necesariamente sobrecalentado. Necesito entonces que me den el valor del volumen específico del punto 1. Háganme a ver. Eso debe estar directo en las tablas. 4 megapascales, 400 Celsius. Eso no se necesita interpolar. 0.07343. Lo voy a escribir así. Bien. Denme por favor este volumen. Ese es el volumen de saturación a 4 megapascales. ¿De su qué? Eso está en la tabla ahí también directo. Del mismo sitio donde encontraron este punto 0743. En la primera línea dice saturación, ahí está el volumen. $0.04978. ¿Ese volumen para qué lo buscamos? Porque permanentemente tenemos que tener claridad de dónde estamos localizados. ¿A qué vamos? A que el volumen final es un medio del volumen inicial. Que el sistema está cerrado, luego la masa es constante. Que no es rígido, luego hay trabajo de frontera porque el resorte va a dejar que el pistón se mueva. Y de hecho sabemos que el pistón se mueve. Entonces, el volumen del punto 2 anda por acá más o menos. Oiga, ponerlo ahí a ver cómo nos va con la gráfica. ¿Cuánto es ese volumen? La mitad de este. ¿Cuánto es la mitad de punto 0.7343? A ver. 0.036 715. ¿36 qué, perdón?
715, si no estoy mal. Sí, profe, 715. Muy bien. Del punto 2 ya conocemos el volumen. Porque el dato del problema nos dice que es la mitad del otro. Listo. ¿Dónde está el punto 2? ¿Está a una presión mayor o a una presión menor que el punto 1? ¿Qué es lo que pasó? Digamos que aquí tenemos una altura cualquiera, no importa. Y el pistón, voy a pintarlo en otro color, voy a pintarlo en verde. El pistón se bajó a una nueva posición. Y se movió a una altura Z, de tal forma que el volumen aquí es la mitad del volumen total. Tuvo que haberse bajado, ¿cierto? Y como se bajó, entonces para esa posición, pongámoslo así, el resorte tuvo que haberse estirado. Y si el resorte se estiró, necesariamente ejerce una fuerza hacia arriba. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cuánto vale esa fuerza de resorte? Voy a escribirlo acá. Fuerza del resorte es igual a K por Z, porque es un resorte lineal según dice el enunciado. K vale 90 kilonewtons metro y Z fue lo que se movió. ¿Cuánto se movió? El volumen inicial, mayúscula, es igual a la masa presente por el volumen inicial, igual a 0.5 por 0.07343, que ya sabemos que eso da 0.036715. Total, en metros cúbicos. No en metros cúbicos por kilogramo. Estos son metros cúbicos por kilogramo. El volumen final es igual, por volumen 2, es igual a 1/2 del volumen 1. Es igual entonces a 0.01837 metros cúbicos. ¿Cierto? De modo que el delta del volumen pues fue el otro pedazo, que es igual. Ese delta de volumen es la diferencia entre este volumen y este. Y ese delta de volumen es igual al área del pistón multiplicado por Z, porque son dos cilindros. Entonces, como conocen el diámetro del pistón, me van a dar el valor de Z que yo lo coloco aquí. Háganle a ver. Calculen ese valor de Z. Profe, qué pena, ¿cuánto es el diámetro? ¿200 milímetros?
Z sería igual a 0,117. ¿Alguien me confirma ese cálculo? Perdón, me comí un cuadrado. Es 0,584. Sí, profe, Pero ese valor sí está bien. 584 listo, está bien. lo pongo aquí en verde. En metros, ¿cierto? Z Sí, profe, en vale metros. Sí, señor, en metros. Sí, profe. 184 metros. Es decir, el recipiente es grandecito para que esto sea más de medio metro, pues imagínense. Bien, como les cuento, a mí me toca seguir borrando. Entonces, fuerza del resorte hacia arriba, vale, 90 kilonewtons por metro multiplicado por 0,584 metros. ¿Cuánto vale? Sería 52.6, profe, Newton. 52.6, ¿qué? Kilonewton, profe, que vea. Kilo newton. Muy bien. Esa es la fuerza que hace el resorte para arriba. Ahora, esa fuerza dividido por el área del pistón es la presión resultante hacia arriba del resorte. Presiones, fuerza sobre área. Entonces esta es, digamos, presión debida al resorte. Es igual a 52.6 sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Profe me dio 1673.95 pascales. 1673.95. ¿Qué cosa? Pascales, puchitos ¿o qué es eso? Sería kilopascales, profe. ¿Sería por qué? ¿Bajo qué condiciones? Si está lloviendo son kilopascales y si no son metropascales, ¿o cómo es el cuento? ¿Por qué me dice sería? Esto es una condicional. Y si uno dice una condición, si uno pone una condicional, tiene que decir la condición. Usted dice, el tiempo sería bueno porque va a salir el sol. Pero si usted está diciendo que está el sol afuera, usted dice el tiempo es bueno. Quítense ese No, sería. profe. Son kilopascales, profe. Eso. Eso simplemente, muchachos, no es tomadera de pelo, es no duden de lo que tienen en la cabeza. Cuando ustedes saben que están diciendo lo correcto, díganlo. Es esto. ¿De acuerdo? Acostúmbrense a eso. Bien. Entonces, resulta que estos 1673 y pucho de kilopascales son la disminución de presión por cuenta del resorte. Entonces, la presión final es a la presión que había inicialmente, que seguramente era debida al peso del pistón dividido por el área, más la atmosférica, no nos interesa, eso valía 4 megapascales. Entonces, esos 4 megapascales, o sea, 4000 kilopascales, se disminuyen en 1673.95 kilopascales
por culpa del resorte, que está ejerciendo una tracción opuesta a la presión original. Por eso hay que restarla. ¿Cuánto dio? Profesor, da 2326.05. 2326, dejémoslo así. Kilopascales, o sea, 2.32 megapascales. Imaginémonos esa presión, no sé, digámosla por aquí. Por aquí. Esta es la de, voy a poner a este lado, 2.326 megapascales. Y resulta que eso nos identifica, ahora sí, porque tenemos el volumen específico que es intensivo y la presión que es intensiva, nos identifica exactamente la posición del punto 2. ¿De acuerdo? Bueno, niños, ahora tienen que interpolar como locos. Primero, para ver si el muñeco quedó bien pintado, necesito este volumen. Este es el volumen de saturación a 2.326 megapascales. Van a la tabla de saturación presiones, que es más fácil para interpolar. Y me interpolan, por favor, ese volumen a ver si el mono quedó bien. A ver si da más de 0.07. Espero que sí, si no toca borrar todo el mono. Profe, a mí me dio Dígame. el volumen específico del líquido saturado a esa presión, Sí. me dio 0.08605. Buenísimo, porque entonces quedamos bien, no tenemos que borrar nada. 0.08645. Alguien que me confirme, pero buenísimo que de ahí. 8605. 0.5. Sí, señor. Eso quiere decir sí, que es mayor que este, entonces le quedó el mono bien dibujado más o menos. Bien. ¿Hasta ahí vamos?
Están todos como calladitos. Hoy no me están hablando sino dos personas. Bien. Entonces, ¿qué podemos deducir ya? Que el punto 2 está debajo de la campana. De modo que el punto 2 está en saturación, porque su volumen es menor que el volumen de saturación. ¿Cuánto era la temperatura? No sabemos, no lo hemos calculado, habría que interpolarlo, pero no nos interesa mucho en este momento. De modo que decimos 2 es mezcla saturada. Por lo tanto, T sub 2 es la temperatura de saturación correspondiente a 2.326 megapascales. Ahora sí nos tocó buscarla. ¿Cuánto vale esa temperatura de saturación? $220,09. 220,09 grados Celsius. Y entonces, chulito, tenemos la primera pregunta del problema resuelta. Nos preguntaban que cuál era la temperatura final. Ahí está la temperatura final que sale de una interpolación. Muy bien. La otra pregunta es la entalpía. Bueno, voy a ponerlo aquí arriba. Así me adelanten alguna cosa de una vez. La entalpía se define como la energía interna más el producto presión por volumen. Se define así, simplemente. ¿Por qué se definió así? Porque primero fue cómodo para algunas cosas, porque en una gran cantidad de situaciones en termodinámica y en ciencias térmicas aparece la combinación U más PV. Y como la combinación aparece, pues resolvieron bautizarla. Y segundo, cuando comenzó a aplicarse la termodinámica a la parte de la química, esa combinación U más PV comenzó a tener una explicación de por qué aparecían tantas partes y resulta que la entalpía se volvió una propiedad muy importante. Pero básicamente es U más P por V. Bien. Borro aquí la parte de la temperatura. Resulta que, como está en saturación, H sub 2 es igual a HF más XHFG
datos tomados a 2.326 megapascales. Luego tenemos que buscar HF y HFG a 2.326. Alguien que por favor comience a hacer esa interpolación para ganar tiempo. Pero tampoco conocemos X. ¿Cuál es la calidad del punto 2? Entonces nosotros hacemos un primer ensayo. Recuerdan que dijimos que el volumen específico es X B sub G más 1 menos X B sub F. Pero si la calidad era suficientemente alta, es decir, más del 5%, este pedazo lo despreciamos. Entonces, por aquello de tratar de bajar el trabajo innecesario, calculemos inicialmente X como B sub 2 sobre B sub G. Despreciamos este pedazo. Vamos a asumir que se puede despreciar. Y resulta que B sub 2 lo tenemos aquí, es 0.036715. Y B sub G lo tenemos aquí, es 0.08605. ¿Cuánto nos da esa calidad? Profe, da 0.4266. 0.4266, que es mucho más alta que el 0.05 que teníamos nosotros de límite para despreciar. Es decir, esto es 42% y nosotros despreciamos esto si es más del 5%. Nos estuvo bien haber despreciado eso, no interfiere en la precisión del problema porque no estamos por debajo de los 5 megapascales, el líquido es incompresible, etcétera, etcétera. Y lo que aporta el líquido como volumen a esas condiciones es muy poquitico. Afecta por allá errores del 10 a la menos 4. Entonces, esa es la calidad 4266. Entonces, la entalpía del punto 2 es igual. A ver, el que estaba interpolando. Sí, HF. profe, me dio HF, me dio 944.01. Y HFG. HFG me dio 1856.94. Listo. Calculemos entonces esa formulita. Profe, me dio 1735,06. Eso están unidades de energía interna más P por B, que son kilojoules por kilogramo. Ya. Pensemos que está bien, ustedes rectifican el problema. Ahora, muchachos, en hojita independiente de su cuaderno para que la puedan fotografiar y subirla como trabajo de clase. Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que nosotros dijimos que nos faltó escribirlo, pero deberíamos haberlo escrito. El sistema es cerrado. Luego la masa es constante, son 0.5 kilogramos. La masa es una constante. Segundo,
El pistón se mueve, luego el sistema no es rígido, y si el sistema no es rígido, puede haber trabajo de frontera. Vamos a calcular ese trabajo de frontera. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, decidir con toda seguridad matemática cómo es el proceso entre 1 y 2. Si ustedes aplican todas sus cosas, y ahorita lo hacemos mentalmente, y luego ustedes lo comprueban que lo que vamos a decir es cierto, el trabajo es la integral de P por dV, volumen, ¿cierto? Y la variación de trabajo o la producción de trabajo se debe a la expansión de un resorte que es lineal. Y lineal está en función del área. Perdón, la presión del resorte está en función del área. De modo que si tenemos fuerza sobre área multiplicado por volumen, nos da que la integral, o más bien que la función es lineal. Eso lo pueden demostrar, está demostrado por ahí en alguno que otro libro. Curioso que cuando hay un resorte, el proceso es una línea recta. Entonces el proceso entre el punto 1 y el punto 2 es una línea recta. El único caso en que no es recto es cuando nos meten fricción entre el pistón y las paredes del cilindro. Mientras tanto, es una línea recta. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que de acuerdo a lo que demostramos como en la segunda clase más o menos, o no demostramos sino lo que escribimos, el trabajo es la integral de P por dV. Es decir, es el área bajo la curva. El negro. Está. El trabajo entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la masa presente por la integral entre V1 y V2 de P por dV. ¿De acuerdo? La presión no es constante, porque el resorte a medida que se va elongando va subiendo su fuerza, entonces la presión es variable. Entonces tenemos que hallar eso. Entonces ese es su trabajo, muchachos. Yo no creo que gasten más de 15 minutos, pero bueno, van a hacer lo siguiente. Traten de hacerlo a mano. Si tienen después una herramienta de computación que les ayude a resolver, úsenla. Pero lo que me interesa es que entiendan cómo es el cuento. Entonces, van a buscar la ecuación de esta recta. Que eso les va a dar una ecuación de la recta como P como función de B. Meten esa ecuación en la integral, la calculan y me dicen cuál es el trabajo del proceso. Eso lo hacen individual los que están asistiendo a clase, juiciositos, en una hoja aparte de su cuaderno, es decir, para que no la van a arrancar, sino para que la puedan fotografiar y la suben a su colección de trabajos individuales. ¿De acuerdo? Háganle. Procedan. Esto digamos que no solo es control de que vayan comprendiendo lo que estamos diciendo, porque es que están muy callados y cuando están muy callados me preocupa. Por ahí veía yo un pequeño video que me mostró un hijo mío que trabaja como profesor en grados inferiores en un colegio.
y preguntaba eso, decía, bueno, háganme preguntas, ¿qué tienen de dudas? No sé qué, y se quedó callado, y cuando llevaba un minuto callado, una niña del curso como de 10 años le dijo, profe, tranquilo, si nadie pregunta es que todo está bien entendido, continúa con la clase. Me dejó pensando la cosa un poquito, ¿no? De una niña de 10 años. Pero bueno, la idea es, calculen ese trabajo por la integral de PDV, y yo los espero aquí a que suban eso como trabajo de clase de hoy. Profe, qué pena, una pregunta es para ver si le entendí bien. Es de Diga, 1 a 2,
los puntos sobre que están sobre 4 megapascales. Los puntos que tienen coordenadas conocidas ahí en la gráfica. El punto 1 y el punto 2 tienen coordenadas perfectamente conocidas. Como tienen coordenadas conocidas, pueden hallar la ecuación de esa recta. Listo.
Profe, el tercer valor del eje X es 0.070 o 78. ¿Cuál? El tercer valor del eje X de izquierda a derecha, profe. 0.04978. No, profe, el Pero es tercero. El siguiente de la derecha. 0.0, el tercero de izquierda a derecha, 0.07343. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, ¿en dónde lo subimos? Qué pena. A su capítulo del blog de notas donde siempre, al personal. Ah, vale, vale, profe. Listo, profe. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Estamos listos? ¿Ya subieron su trabajo? No, profe, todavía no. Háganle No, que todavía no. ya se nos acabó el tiempo. Ya llevan 20 minutos. Profe, es que no se leen bien los valores. Pero estos estaban ahí, los hemos repetido y repetido hicimos todo. ¿Qué valores le falta leer? No, ya los terminé de ver, pero tardé en eso. Bueno, el trabajo que ustedes calcularon es el área bajo la curva, ¿cierto? Ya me imagino que terminaron. Igual deben subirlo ya porque tengo que salir ahorita y tenemos que salir unos 10 minutos antes, o sea, por ahí en 5 minutos. Pero, efectivamente, si buscamos la ecuación de la recta y la metemos en la integral y calculamos el trabajo, nos debe dar exactamente igual a la fórmula que nos enseñó la profesora de geometría de tercero elemental del área de un trapecio, ¿cierto? Base mayor más base menor
sobre 2 por altura. Esa operación tiene que darles exactamente igual al cálculo que hicieron con la integral. En este caso se puede hacer así porque es un trapecio, que es una figura geométrica simple, que tiene un área conocida según las fórmulas de la geometría básica. El área de un trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2. El trapecio está ya acostadito, pero está... La base mayor es la presión de 4000, la base menor la presión de 2326, y la altura es la diferencia entre los dos volúmenes del punto 1 y del punto 2. Pasamos a 4000 y 2326 para que eso esté en kilopascales, y entonces el trabajo nos da en kilojoules. Como tenemos solamente medio kilogramo de masa, pues multiplicamos por la masa para que nos dé únicamente en kilojoules. Eso es una adición, eso no estaba preguntado en el enunciado, pero me gusta aprovechar ese problema para todo eso. Como ven, es un problema que tiene mucho que pensarle, mucho que analizarle, y si copiaron bien esas gráficas y siguieron el proceso, pues tienen un problema que va a ser muy útil como base para hacer otros problemas. Bueno, el taller está ya, creo que desde el mensaje apareció en Teams. El taller está desde ayer. Inclusive desde antes, creo que está desde el domingo por la noche subido, porque yo me comprometía que lo tenía el lunes a primera hora. Ese taller, pues es un taller de problemas muy escogidos para que tengan una buena preparación para su examen, de modo que háganlos a conciencia, trabajen en grupo, los suben a los archivos de grupo, tiene que estar subido antes del examen, y eso con los trabajitos que hemos hecho aquí en clase y las cositas que han estado subiendo ustedes de diferentes trabajitos, es la nota completa del 70% de su asignatura. El otro 30%, como saben, la da el laboratorio. Bueno, como les cuento, tengo que salir a hacer una vuelta urgente a Bogotá. Eso es una perdera de tiempo terrible, pero me toca. Entonces me despido por ahora. Nos vemos el sábado. Vale, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Si tienen alguna cosa pendiente, ya saben, mañana en la tarde y de pronto el jueves en la tarde puedo atenderles dudas. Primero me mandan un mensaje al teléfono o un mensaje desde Teams que me llega al teléfono que tiene Teams, para que programemos una reunión en el momento en que yo esté disponible y para reunirme con un grupo completo. ¿De acuerdo? Entonces ahí estoy pendiente. Bueno, pues que estén bien. Hasta luego.